mi nombre es Carmen Trujillo y yo soy la creadora de la Semana Virtual del Perdón. Hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Ivette Enríquez, es venezolana, médico fisiatra con formación en acupuntura y terapia neural. Tiene diplomado en psiconeuroinmunología y en psicología positiva. Miembro de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva y la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Actualmente secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología, directora de Nexus Vita. Su filosofía de tratamiento y abordaje es desde la psiconeuroinmunología, una ciencia transdisciplinaria que estudia la relación bioquímica, cuerpo y mente. Bienvenida, Ivette, gracias por estar aquí. Es un honor muy grande porque además tenemos muchísimas cosas en común que me recuerda a mis inicios hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. Hola Carmen, bueno, buenas tardes. Sí. Muchísimas gracias por la invitación a esta Semana del Perdón. De verdad que me siento muy honrada por esta invitación a participar en este tema tan profundo y tan revelador, ¿no? De verdad que muchísimas gracias y bueno, encantada de compartir aquí una charla contigo, pues. Sí, bueno, ya estamos en el pilar del por qué es importante el perdón. Ya hablamos de a nivel individual, a nivel de pareja, para encontrar relación, a nivel de manifestación de creatividad, de dinero, pero falta uno muy importante que es la salud. Y eso es lo que vamos a hablar con la doctora. Pero primero yo quiero que ella me cuente un poquito acerca de su historia, de cómo unió la parte de médico fisiatra con neuroinmunología. Sí, hasta a Y, mí algunas veces me cuesta decir, y me pero me lo cuenta hará un difícil. poquito de su historia. Bueno, en el año 2014, inicios del año 2014, como digo yo, o sea, cuando la vida se desvía de tu camino, cuando ya, o sea, cuando tenemos nuestra vida planificada, pero se desvía todo. Recuerdo que fue en enero del 2014, yo un día bañándome me encontré un ganglio axilar. Y claro, bueno, la verdad que como soy médico, Claro. claro, inmediatamente dije, oye, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué? Y me asusté porque, bueno, generalmente uno asocia cáncer de mama con ganglio. Claro, yo noté que el ganglio no me dolía, no tenía las características de inflamatorio. Pero yo dije, no, pero yo me hice una mamografía, o sea, yo me había hecho mamografía y todo en el mes de noviembre, o sea, todo mi control médico. Y hasta la fui a revisar y dije, bueno, o sea, la tengo del mes de noviembre, está todo bien. Y en eso recuerdo que pasaron las semanas y igual me lo sentía y no desaparecía y no me dolía. Y claro, al no dolerme, yo decía, bueno, no es inflamatorio, o sea, no es inflamatorio. Entonces, recuerdo que llamé a mi ginecóloga y me dijo, bueno, pásate por la clínica y que te hagan un eco y tal. Bueno, pero para echar el cuento breve, bueno, yo fui, me hicieron mi eco mamario, mi eco axilar, todo, y me dijeron, o sea, no tienes nada, eso es inflamatorio, se te va a pasar en 3 semanas. En 3 semanas yo más bien me lo noté más grande. Ahora me pica la nariz, debe ser. Y entonces, bueno, recuerdo que le decía a mi esposo, oye, me lo noto más grande. Y mi esposo me decía, médico tenías que ser, eso no es nada, no sé qué. Entonces, eh, bueno, el cuento es que pasó a principios de febrero, recuerdo que estaban aquí empezaron lo del tema de las guarimbas, fue cuando me toca hacerme una biopsia, o sea, porque me hice el eco, otra doctora me dijo, no, mira, si te tienes que hacer una biopsia. Y, y bueno, a la semana, recuerdo que me dieron los resultados, yo no me podía trasladar hasta el lugar porque estaban todas las vías de Caracas cerradas. Y yo le dije, mira, la doctora Ítala Longobardi, yo le digo, Ítala, o sea, te voy a llamar, me tienes que dar los resultados por teléfono, porque te los dan solo personalmente. Y me dijo, bueno, me recuerdo que cuando la llamé me dijo, no, o sea, tienes una metástasis. O sea, porque ya el ganglio era una metástasis de la mama. Oh. Y en ese momento, bueno, me dijo, te tienes que hacer una resonancia magnética de mama, una tomografía, todo.
Y bueno, como digo yo tuve muchos ángeles en mi camino, muchos. Y uno de ellos, bueno, recuerdo que levanté el teléfono y llamé a una amiga colega, que es la doctora Ildemari Atienza, en la Metropolitana, y me dijo, vente, me hicieron mamografía, no, resonancia magnética y tomografía, y me dijo, no tienes nada a nivel de tórax ni mama. Entonces, claro, fue un diagnóstico un poquito bastante complicado porque terminó siendo un cáncer oculto de mama que la biopsia inmunohistoquímica, o sea, el resultado inmunohistoquímico, en su inicio, que aparte típico que me lo iban a dar en 20 días y tardó que sí, no sé, 3 semanas, bueno, más, por todo este tema de aquí de Caracas, de las calles cerradas, o sea, dio que era o tiroides o pulmón o hígado, o sea, no dio que era mama. Y claro, todos los médicos decían que era mama. Y bueno, entonces, claro, fue como o sea, fueron 3 meses para llegar, o sea, entre el diagnóstico, me volvieron a hacer otras biopsias y tal, fueron 3 meses hasta que me operaron a principios de abril. Y entonces, yo digo que, bueno, o sea, o sea, fueron 3 meses, o sea, claro, primero cuando te dan el diagnóstico de cáncer, ya uno, bueno, empiezas a tener de lo que más adelante voy a hablar, que son las emociones. Claro, te entra el miedo, el temor, o sea, esta incertidumbre, aparte que, claro, por ser médico, o sea, te empiezan una cantidad de creencias, sí, sí, es peor. Y recuerdo que, pero bueno, como te dije antes, desde un principio, yo tuve ángeles en el camino, recuerdo que tuve mucho apoyo, inclusive bueno, para seguirme haciendo todos los exámenes, porque yo realmente, o sea, en ese momento yo me hice mi tratamiento fuera, por cierto, en Estados Unidos, porque aquí estaban las cosas muy complicadas. O sea, yo iba a la clínica, por cierto, a la Floresta, que eso, bueno, claro, quienes no conocen, pero es un lugar muy cerca de las protestas, entonces siempre nos agarraban las bombas lacrimógenas, los gases lacrimógenos, no podíamos salir de la clínica. Y bueno, la situación era muy, muy crítica aquí en Venezuela en ese momento, que de hecho eso marcó un hito en la historia política de Venezuela. Bueno, me fui y bueno, en todo ese proceso, ¿qué te puedo decir? Yo creo que lo más importante fue que aprendí que, primero, aceptar, o sea, aceptar o sea, lo que estaba pasando y, y hacerse más grandes que las circunstancias. O sea, creo que uno tiene que, bueno, o sea, hacerme más grande en las circunstancias, lo que estaba afrontando, porque, claro, para mí fue, bueno, yo creo que para cualquier persona, pero bueno, sí fue muy fuerte en el sentido de que, claro, al ser médico, al no encontrarse, nunca se encontró, bueno, hicieron resonancia magnética, me volvieron a hacer biopsias de mama, entonces Nunca se encontró. nunca se encontró porque es un diagnóstico que está descrito, lo que pasa es que es una entidad muy poco frecuente, de hecho la patóloga, fíjate que me dijo, tenías que ser médico, que después, bueno, o sea, esas creencias, ¿no? Y, y ella me dijo, bueno, tenías que ser médico, o sea, porque entre que la biopsia no salía y tal, o sea, nunca dio el diagnóstico correcto. Claro, después cuando, bueno, por todo esto que tuve que salir, me volvieron otra vez a hacer los estudios, salió que, bueno, que era una metástasis de mama y me operaron. Recuerdo que la doctora me hicieron un vaciamiento axilar completo, que tú eres te dedicas a la parte del linfedema y todo esto. Ajá. Y bueno, me retiraron 27 ganglios axilares y recuerdo que la doctora me llamó a los días, no sé, y me dijo, tienes 16 ganglios positivos. O sea, tenía 16 ganglios con metástasis. Y yo le decía, no, o sea, pero tanto, o sea, como que yo nunca me imaginé que tuviera, o sea, 16, o sea, de los 27, 16 comprometidos. Y recuerdo que, claro, eso bueno, me impactó mucho porque yo también ya venía, claro, como yo empecé a conocer también un poco de la psiconeurología. En ese momento era como la parte de la
Estabas estudiando la psiconeuroinmunología. No, todavía no lo había estudiado, pero la Ok, conocía. ok, O sea, para es más, yo iba a empezar ese año el diplomado. Y fíjate que, bueno, por todas estas cosas no pude, pero sí, claro, ya conocía lo que era. Estuve siempre en contacto bueno, una persona que me ayudó muchísimo, que es Omar Barrios, que fue mi psicólogo, teníamos nuestras sesiones a distancia. Y bueno, me leí todo de lo de psiconeurología, el libro, bueno, de la doctora Castés, que es una aventura inmunológica, vi todos los videos de YouTube, o sea, me informé muchísimo. Y bueno, ya tenía el diplomado de psicología positiva Ujú. y bueno, sencillamente empecé o sea, este tiempo yo empecé a aplicar todas mis fortalezas, mis habilidades. O sea, yo había hecho un entrenamiento de mindfulness también con Josefina Blanco, o sea, todo, o sea, fue como que poner todo lo que tú sabías, pero que quizás en algún momento no habías puesto en práctica, empezar a poner en práctica porque era un momento que exigía muchísimo de mí. O sea, yo tenía que hacer quimio, las quimios me las colocaban cada 15 días, después como con 3 semanas de Ah, reposo y después la radio. La operación fue bastante, bueno, fue una operación bastante fuerte porque, claro, me retiraron todos los ganglios y, bueno, me acuerdo del drenaje que iba a hacer que si, no sé, 5 días, 7 días, no, lo mío era 10 días. Llegó un momento que le dije a la doctora, mire, quíteme esto. Porque es que entonces, no, que si la medida tiene que ser menos, no me acuerdo, de 5 cc. Entonces tenía 2 días con menos de 5 cc y de repente aumentaba a 10. Yo le decía, no, o sea, ya, o sea, quítenme. Y ella me dijo, te lo voy a quitar. Y fíjate que nunca tuve linfático. Ujú. edema linfático del brazo, bueno, hasta ahora, gracias a Dios, nunca. Y bueno, claro, esto fue un gran, bueno, fue un gran hito en mi vida, o sea, Un antes marcó, y un después. sí, bueno, y después también pasaron muchas cosas más, pero yo me siento muy afortunada y agradecida. Yo te voy a decir que desde el primer día, y lo puedo decir a, bueno, no sé, todas las personas que nos escuchan, que yo desde el primer día agradecía a Dios por cada cosa que me pasaba. O sea, que por ejemplo, cuando Ildemari me dijo, vente y vamos a hacerte los estudios, o cuando conseguí el contacto para que me vieran fuera, yo llegaba y, o sea, el doctor que me veía y yo, gracias Dios mío, o sea, yo desde el primer, o sea, yo dentro de todo me sentía afortunada Claro. de poder eh, contar con el seguro, de que poderme tratar en ese momento tan convulsionado aquí en mi país. Y todo, o sea, yo pienso que para mí la aceptación y el agradecimiento fueron lo que me ayudó bueno, A sobrepasar eso. y a transitarlo de la mejor manera. Y también porque una de las cosas que también yo decidí es que yo no iba a hacer victimización de esto. O sea, no me iba a hacer el papel de víctima, pobrecita yo, y porque yo no. O sea, dije, o sea, yo recuerdo que dije, esto va a ser lo voy a tomar como una gripe, o sea, como una enfermedad más. Claro, no es tanto así, Claro. pero Pero bueno, tú decidiste. Ahora una pregunta curiosa. Eh, ¿El perdón jugó algún papel en eso, en tu proceso? bueno, fíjate, claro, yo pienso que en el principio te haces tantas preguntas, ¿no? Tantas, o sea, eso bueno, es inevitable, uno no se debería hacer tantas. Y por eso es que yo digo que, bueno, terminé aceptando y dije, bueno, no me puedo responder todas las preguntas. Pienso claro, cuando tú vas procesando todo, porque ¿qué pasa? También cuando estudias psiconeuroinmunología, que estudia la relación del cerebro y el cuerpo, o sea, del sistema nervioso central del cuerpo, yo también les explico a mis pacientes, bueno, y a todas las personas, esa relación entre lo que es el sistema nervioso central y el cuerpo, y cómo afecta el estrés en nuestro cuerpo, porque realmente el estrés debilita el sistema inmunológico. Entonces, claro, cuando a mí me da cáncer, tú te preguntas, o sea, tú te Ok. preguntas, o sea, no supe manejar el estrés, he estado sometida a mucho estrés, sí soy como una persona, o era, lo estoy cambiando, Creo que ansiosa, o sea, es como claro, más ansiosa. Y bueno, o sea, yo pienso que también hay muchos factores, o sea, desde
desde tu infancia, todo lo que has pasado, o sea, uno no puede simplificar, creo que es algo muy importante, si uno no puede simplificar como que todo en, bueno, ay sí, esto es por esto, o sea, en medicina y en las enfermedades no hay como respuesta o soluciones simplistas, o sea, como muy, esto es por esto. Entonces, interviene una cantidad de factores, porque inclusive interviene el inconsciente. Porque muchas veces nosotros tenemos niveles de ansiedad y estrés, pero están en nuestro inconsciente. Entonces, es más difícil de manejar. Y bueno, en relación a esto del perdón, bueno, claro, o sea, yo pienso que lo primero o sea, lo que me pregunté es como que, wow, sería si yo hubiese manejado mejor el estrés, bueno, o sea, te preguntas tantas cosas, o sea, si hubiera hecho más meditación, si hubiera hecho mindfulness, si me hubiera cuidado en esto, en aquello. Yo también tengo, bueno, tengo una parte de intolerancia al gluten que no la había diagnosticado en ese momento, que ahora se ha hablado mucho de la microbiota y todo o sea, bueno, porque el 80% de nuestro sistema inmunológico está en el sistema digestivo. Hay muchos factores, pero sí te lo preguntas. Y pienso que es, bueno, lo que yo o sea, interioricé es o sea, lo que yo transité es como el perdonarse a uno mismo, ¿no? O sea, como, porque sí te vienen sentimientos de culpa, ¿no? Y más con esta, yo recuerdo que yo estaba allá y de repente te llegan esos mensajitos de WhatsApp que si el que le da cáncer es el que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Que decir, wow, y te voy a decir, si hay algo duro es cuando uno está en pleno tratamiento de quimio, que se te cae el pelo, que no sé, aparte que yo dejé a mis hijas acá, o sea, yo dejé a mi hija que tenía una niña en sexto grado con 12 años y mi hija de 18 prácticamente estaban con mi hermana y mi mamá, pero estaban solas. O sea, y estuvieron 8 meses, porque yo estuve 8 meses fuera. Claro, mi esposo cuando podía ir y venía, porque aparte también el tema de los vuelos estaba complicado. Y bueno, claro que te vienen muchos sentimientos de incertidumbre, hay que manejar mucho lo de la culpa, pero hay que soltar. O sea, hay que soltar. Y bueno, yo solté, o sea, solté, lo entregué. Y bueno, sí me di ese proceso o sea, como de perdonarme. De perdonarte. Y bueno, y después, fíjate que bueno, por eso es que yo, a raíz de lo que me dio, me he dedicado tanto a la psiconeurología, porque yo el año pasado, cuando tenía mi chequeo, a mí me salió, me recuerdo que fui al chequeo y me dijo, tienes una calcificación. Y yo, ¿una calcificación? No, no, pero yo tenía la graduación de mi hija. Yo, no, yo me tengo que ir a la graduación de mi hija. Entonces me dice, no, no, no. Entonces la oncóloga me dice, no, no, o sea, tú no te vas sin que te hagas una biopsia. Y yo, bueno, pero, o sea, yo me tengo que ir. Entonces, bueno, me hicieron la biopsia y me diagnosticaron un in situ diferente. O sea, no, o sea, que eso oncológicamente era excelente pronóstico. O sea, cuando a ti el oncólogo te dice buenísimas noticias, excelente pronóstico, y yo así, o sea, excelente, así como tú, excelente pronóstico. Claro, era algo, o sea, como muy empezando, era in situ, y era o sea, el primero fue un triple negativo y este fue un estrógeno dependiente. Pero claro, o sea, es como que tú te lo revuelves a preguntar y entonces ahí sí toca perdonar más. Ahí sí toca, bueno, Ahí sí tocó un proceso como más, más profundo. creo que más profundo, más bueno, de mucha movilización. Y bueno, una de las cosas que he aprendido es que para seguir adelante, o sea, no me puedo, o sea, no puedo tener las respuestas a todo. Y hay una frase de Milán Kundera, del libro de La insoportable levedad del ser, que me encanta, yo me identifico mucho con ella, que dice que, o sea, las preguntas que no tienen respuestas son las que determinan las posibilidades del ser humano y
son las que trazan las fronteras de la existencia. O sea, es como, es esa parte de trascender, yo pienso bueno, en este plano, en esta vida no vamos a encontrar, bueno, yo pienso que no vamos a encontrar todas las respuestas, y el ser humano muchas veces quiere encontrar respuestas a todo. Y uno tiene bueno, yo he aprendido a ser humilde y a rendirme ante esas cosas de la vida que no puedo controlar y aprender a controlar lo que sí puedo. Y bueno, y aquí estoy. Después de un camino bastante, Claro. bueno, de mucho aprendizaje, La verdad es que... Bueno, eso es lo importante, encontrar como yo llamo aquí, encontrar el para qué del para qué de todo. Tú encontraste en eso, en el primero, en el segundo, quizás un poco más el para qué bueno, me toca relajar, soltar y seguir y servir porque tú te dedicas a esto ahora. Más todavía, la perspectiva, tienes la doble perspectiva, la del médico y la del paciente. Entonces es como... Sí, yo pienso que como que a raíz del año pasado fue como yo dije, o sea, tengo que... Pero ¿sabes? También hay una cosa que es como el nivel de conciencia de nuestro saber. O sea, yo manejo mucha información, pero de esas cosas que tú sabes, pero hay cosas que no las terminas de cristalizar y poner en práctica. Como que sé, pero no. Entonces ya estoy en la fase de que sé, pero lo haces ya como cuando uno sabe manejar, que te montas en el carro y manejas, pero no estás que si, ay, ahora tengo que prender el freno, o sea, o andar al acelerador, o sea, es algo como más que fluye. O sea, eso es lo que siento. O sea, ya llega a un nivel ya te cayó la locha. y que manejo mi estrés, que manejo todo, o sea, y que todo fluye muchísimo mejor. O sea, y bueno, y de verdad la verdad que me siento como en otro, de verdad me siento como en un nivel de conciencia mucho más elevado, con muchísima más paz espiritual, eh, agradecida, o sea, agradecida de inclusive de esta experiencia. Y bueno, y agradecida de la oportunidad de poder compartir esto que no es fácil compartirlo también, abrirse así y bueno, para ayudar. Yo pienso que yo quise dar mi testimonio porque muchas personas bueno, que atraviesan por enfermedades que nosotros decimos críticas, ¿no? Enfermedades límites. Cuando tú escuchas testimonio de otras personas, ayudan porque es inspirador. Y no es solo el cáncer, hay enfermedades autoinmunes como, o sea, la esclerosis múltiple, enfermedades como, bueno, la artritis reumatoidea o el lupus, enfermedades que de verdad, bueno, y las degenerativas, las enfermedades como el Alzheimer, que son enfermedades que a lo mejor el que tiene Alzheimer no está consciente, pero los familiares, o sea, es muy fuerte. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en la parte sí. más científica de la cosa, y entonces vamos a compartir pantalla para que nos expliques toda esa parte de la psiconeuroinmunología y todo lo bueno que tienes por ahí. Yo creo que tú puedes aquí. La historia de cómo llegué a la psiconeurología. La apliqué durante mis tratamientos, pero también después decidí claro, hice el diplomado y bueno, y a raíz de eso me he dedicado a estudiarla muchísimo y también a estudiar las neurociencias. Entonces les voy a hablar o sea, entendiendo las emociones desde la psiconeuroinmunología. Y bueno, claro, desde el punto de vista del perdón. ¿Qué emociones y sentimientos están activos durante el proceso del perdón? Bueno, ya han escuchado varias ponencias, bueno, y conferencias sobre el perdón, pero, o sea, ¿qué emociones? O sea, emociones y sentimientos son, aunque las personas los confunden y creen que es lo mismo, no es lo mismo. Y ya más adelante se los voy a explicar.
¿Qué emociones y sentimientos están cuando no perdonamos? Cuando no perdonamos, bueno, una de las más frecuentes y una de las emociones primarias es la rabia. Bueno, pueden haber muchas, yo aquí coloqué, bueno, las que pienso que son más frecuentes, que es la rabia, el egoísmo, puede haber dolor, que es un sentimiento, el rencor, la culpa o la desvalorización. Y cuando perdonamos, tenemos, o sea, la gratitud, la serenidad, la esperanza, la alegría, la compasión y el amor. Los sentimientos, las emociones y los sentimientos han estado desvalorizados en nuestra cultura como elementos para la negociación bueno, de los conflictos y de situaciones de la cotidianidad. Muchas veces han sido como desvalorizados, ¿no? Esta parte de los sentimientos y las emociones. Cuando nosotros no perdonamos, o no nos perdonamos a nosotros mismos, yo pienso que la capacidad para perdonar, tenemos que también aprender a perdonar a nosotros mismos. Para poder perdonar a los demás, es importante perdonarse uno mismo. Y cuando no perdonamos, hay vamos a poner una acumulación de emociones negativas, que estas emociones negativas depende de lo que transite ese perdón, porque hay personas que están años, que no perdonan, o meses, bueno, cada quien tiene su proceso, pero llevamos ahí esas emociones negativas y sobre todo a nivel de de nuestro cerebro, que más adelante les voy a hablar de esto, ¿no? Que son las memorias en una estructura cerebral que se llama el hipocampo, que son esas memorias asociativas. O sea, cada vez que nos acordamos o la persona se recuerda del evento donde la ofendieron o donde lo humillaron, o pasa algo, o ve a la persona, o recuerda el lugar, o todo lo que está asociado a un evento de ofensa, o donde hay o una humillación, se activan las memorias, ¿verdad? Las memorias emocionales de ese dolor, de ese sufrimiento. Que saben que, por ejemplo, la rabia, la ira o las tristezas son emociones y el sentimiento es lo que sucede después de la emoción. Entonces, el sufrimiento y el dolor sería el sentimiento y la emoción es la rabia o la tristeza y bueno, y otras como la alegría, ¿no? Entonces, ¿qué es la psiconeuroinmunología? La psiconeuroinmunología es una ciencia transdisciplinaria que estudia la interrelación entre el sistema nervioso central, el sistema endocrino, el sistema inmunológico con el entorno, que eso es súper importante. Fíjense, tenemos el sistema nervioso central, aquí está nuestra mente, el cerebro, ¿verdad? La mente es nuestra parte de las creencias, de la parte de los conocimientos, la parte cognitiva. Y el sistema nervioso central se interrelaciona constantemente con el sistema endocrino y el sistema inmune, a través de las hormonas, que son mensajeros, que son como los que llevan la información de un lado a otro. Este sistema se interrelaciona con el entorno. Entonces, todo esto que está aquí alrededor, que es la esfera psicoemocional, sociocultural, porque la parte de donde vivimos, la cultura, las creencias, hasta la comida, lo que comemos, ¿sabes? Como el carácter de las personas, de donde tú vives, todo eso influye en nuestro organismo. La parte espiritual es muy importante en la psiconeuroinmunología. La parte espiritual es el sentido de vida. Esas personas que tienen como esa insatisfacción con la vida, es muy importante tener un sentido y un propósito en la vida, porque eso te da satisfacción en la vida. Y la parte cognitiva, todo eso es el entorno que va a influenciar directamente en nuestro cuerpo. Y este es el nuevo paradigma de la psiconeuroinmunología, porque la medicina, bueno, en sus inicios, cuando los filósofos griegos y los médicos griegos, ¿no? Cuando Aristóteles y Platón, ellos estudiaban esa integración cuerpo-mente, pero después, a raíz
bueno, de las teorías de Newton y Descartes, se separó el cuerpo de la mente. Entonces, por ejemplo, yo me formé en que, o sea, estudié medicina, después tú haces, bueno, todas tus pasantías y haces una especialización, que yo me especialicé en fisiatría. Y entonces la medicina sea como compartimentalizado, o sea, como por especialidades. Ujú. Y entonces los especialistas ven el órgano y no ven el sistema, no ven a la persona en su totalidad. Y esto es este paradigma de la psiconeuroinmunología, que bueno, realmente tiene como 25 años, que trae a evaluar al paciente desde una manera integral, tomando en cuenta su entorno, la parte psicoemocional, espiritual y la integración de estos tres sistemas. Entonces, entendamos que la mente y el cerebro se comunican constantemente con el cuerpo. O sea, nuestra mente y nuestro cuerpo están constantemente liberando sustancias químicas que, por ejemplo, ustedes ven aquí esta, o sea, por ejemplo, estos ganglios nerviosos que están aquí, que son los ganglios espinales, se comunican a través de los nervios al resto del cuerpo. Y nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, que es aquí donde están estas curvitas, es nuestra, ahí es donde están nuestros pensamientos, nuestras creencias. Eso interactúa constantemente con el resto del cuerpo a través de señales químicas, tanto, o sea, hormonas, neuropéptidos y señales hasta impulsos nerviosos. Y tenemos aquí, que después bueno, lo vamos a ver, que es, que es la parte del sistema límbico, que es la parte de las emociones, que está en constante interacción, ¿no? O sea, todos los estímulos del medio externo, Ujú. inclusive lo que pensamos en el medio interno, esa narrativa que tenemos en la cabeza, ese constante diálogo que tiene nuestra mente, afecta a nuestro cuerpo. Por eso es que nuestros pensamientos es tan importante, que dicen nuestros pensamientos, bueno, que ahí, no, que nuestros pensamientos si nos enferman, nuestros pensamientos, porque si una persona está constantemente, por ejemplo, cuando tienes en el tema que estamos viendo, que es el perdón, cuando tienes alguien a quien perdonar o perdonar a ti mismo y tienes esa carga bueno, de preocupación o de culpa que, que, que tienes ahí, que inclusive está a nivel inconsciente, que es Ujú. lo que es tan importante. Muchas veces tenemos sentimientos y emociones a nivel inconsciente que nos afecta y no nos damos cuenta. Por eso es que me parece tan importante y me gusta hacer esto y se los quería hacer en presentación porque aprender y conocer nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso central, cómo se comunica con nuestro cuerpo nos da información y la información nos da poder. Y ese poder nos da herramientas para tomar conciencia de cómo se interrelaciona este, eh, todo este sistema tan complejo que es nuestro cuerpo para tomar, bueno, para tomar cartas en el asunto, o sea, qué queremos cambiar, qué queremos hacer. Entonces, les voy a hablar brevemente de las estructuras cerebrales que intervienen en las emociones. Porque, ¿qué pasa? O sea, los estudios, los últimos estudios de imagen, de los escaneos cerebrales, ha habido una cantidad de información que no sabíamos antes. Porque cada estructura cerebral se procesa una información, una emoción. Y eso ha hecho que avancemos mucho, ¿no? En la parte de neurociencias y en la comprensión del cerebro y del cuerpo. Ustedes ven aquí esta estructura, que estoy tratando así con cuidado con... Esta es la amígdala. La amígdala es una estructura donde se procesa la ira y se procesa el miedo. Ujú. Entonces, las personas que, por ejemplo, viven con mucha ira o mucho miedo o tuvieron eventos traumáticos en la infancia, Ujú. que sufrieron miedo, ira, y no lo han podido, bueno, procesar, no son conscientes de eso, se ha visto, o si tú en tu día a día tienes muchas emociones de ira y miedo, eso es una estructura que aumenta de tamaño. Y como es una estructura que está a nivel del sistema límbico, ella, claro, ella tiene un control de la corteza cerebral,
pero como también las emociones son algo como repentino y muchas veces involuntario, se habla inclusive del secuestro amigdalino, o sea, que cuando uno tiene mucho miedo o mucha ira y te dejas llevar por eso, hay un secuestro emocional y la persona, o sea, pierde como el contexto y son momentos en que te puedes dejar llevar por la ira y el miedo. Entonces, por eso es que todo esto tiene su base anatómica y su base fisiológica. Aquí hay otra, entonces hay otra estructura que es por ejemplo, el hipotálamo. Bueno, el hipotálamo es el regulador junto a la hipófisis de las hormonas, de la liberación del cortisol y las otras hormonas. Les quería hablar era del hipocampo. El hipocampo es una estructura súper importante. Aquí es donde se almacenan las memorias, esas memorias, bueno, las memorias gratas, las memorias de alegría, de felicidad, de nuestros buenos momentos, pero también las memorias tristes, las memorias, bueno, cuando somos ofendidos o esas memorias traumáticas, memorias de dolor, y entonces cuando no, o sea, no superamos esas memorias, no procesamos esos eventos, tenemos eso allí. O sea, eso es algo que está en nuestro cerebro, en el hipocampo. Ujú. Y cuando, por ejemplo, ustedes no sé, nos pasa que ves un objeto o una situación y te recuerda algo, o te recuerda ese evento doloroso, o te recuerda. Entonces empieza nuestro GPS, ¿verdad? En el cerebro a buscar dónde están esos sentimientos, dónde se ubican. Entonces muchas veces, ¿verdad? Te da taquicardia, o te da, no sé, te da sudoración, porque el cerebro empieza a descargar una cantidad de hormonas y neurotransmisores que se manifiestan en nuestro cuerpo. Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos la corteza cerebral, bueno, es nuestra parte pensante, es donde procesamos, bueno, del raciocinio, bueno, nuestros conocimientos, pero la corteza cerebral es la que regula estas estructuras como la amígdala, como también por ejemplo, aquí el giro cingulado también interviene en las emociones, que son estructuras así como más emocionales. Y la corteza cerebral es una estructura que como que es donde se procesan los sentimientos. O sea, es la que tiene la parte de procesamiento, ¿no? ¿Cómo funciona la bioquímica de nuestro cuerpo, verdad? O sea, ya vimos la parte de nuestro sistema nervioso central, y entonces, ¿cómo se relaciona eso con el resto del cuerpo? Les voy a hablar, como les dije, ¿verdad? Que cuando una persona se mantiene, por ejemplo, en un estado de emociones negativas, porque o no perdona, o porque tiene un evento traumático, o situaciones que no sabe manejar, hay, bueno, quizás muchos han escuchado del cortisol y la adrenalina. El cortisol y la adrenalina son dos hormonas, ¿verdad? Que se liberan en nuestro cuerpo a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? De la glándula suprarrenal. Entonces, nuestro hipotálamo manda una señal, ¿verdad? A través de la hormona liberadora de cortisol a la glándula suprarrenal para que libere cortisol. Cuando manda, bueno, generalmente cuando uno se despierta, manda esa señal y secretamos cortisol, y eso es lo que nos activa. El cortisol es súper importante para la vida, súper. O sea, nosotros no pudiéramos vivir sin cortisol. El cortisol es una hormona beneficiosa, sobre todo para nuestro día a día, pero cuando los estados de estrés, angustia, ansiedad se cronifican, esto es lo que, o sea, quiero que les quede muy claro, cuando estos estados de estrés y angustia se cronifican, se mantienen a lo largo de meses, y bueno, y puede ser hasta años, es cuando tiene efectos perjudiciales en nuestro organismo. Porque el organismo necesita, o sea, nosotros secretamos cortisol en la mañana, eso es muy beneficioso. Bueno, tenemos momentos de estrés que hasta nos ayuda a resolver problemas. Si de repente nos enfrentamos a una situación, tenemos una descarga repentina de cortisol y eso nos ayuda a resolver un problema. Pero lo importante es que eso después tome su nivel normal. Lo dañino para nuestro cuerpo es cuando se mantienen niveles altos, constantes de cortisol, porque esos son los que van a actuar, por ejemplo, en la disminución de la capacidad de la respuesta inmune,
Bueno, aquí por ejemplo dice hay aceleración del ritmo cardíaco, desaceleración de la digestión, pero lo más importante aquí es que que nos tenemos que quiero que les quede claro a todos y nos llevemos, es que los niveles de cortisol elevados que realmente producen efectos nocivos en nuestro organismo son los niveles que se mantienen por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, que afecta y disminuye el sistema inmunológico. Y es por eso que cuando tenemos, por ejemplo, bueno, en el caso de los virus, ahorita que estamos en esta pandemia, o en el cáncer, en las enfermedades autoinmunes, O sea, Dino. por ejemplo, para ver si entiendo yo, porque tenía Claro. años que no estudiaba esto. Tenía mucho tiempo que no estudiaba esto. En tu caso, que tú hablaste que tú tienes mucho estrés, un estrés que tú tuviste, que parte fue que tenías mucho estrés en tu vida, qué sé yo, o ese estrés continuado crónico genera la liberación de cortisol en exceso y eso produce una disminución del sistema inmunológico y eso al producir Claro, puede alterar porque, fíjate, el cortisol debe disminuir en la noche, por ejemplo. Por eso es que un buen descanso es súper importante. Las técnicas de relajación. O sea, hay que hacer siempre técnicas que mitiguen el estrés en tu día. A la que yo siempre le digo a mis pacientes, lo que le funcione. Si es meditación, si es bailar, si es salir a caminar, bueno, al hacer ejercicio, bueno, yo soy, soy la primera promotora del ejercicio porque el ejercicio libera una cantidad de endorfinas, de factores neurotróficos, o sea, el ejercicio es una farmacia ambulante. Hacer ejercicio es una farmacia ambulante. Entonces, pero que, claro, el estrés, un estrés sostenido, ojo, claro, no, esto no, es a eso me muy refiero. importante, Un estrés constante. disminuye la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las natural killer, que son las células que atacan, o sea, ellas ven, por ejemplo, una célula, porque nosotros todos los días estamos en nuestro cuerpo forma normales y cancerígenos todos los días. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico, las naturalitos T, las detectan y las eliminan, ¿verdad? O sea, las degrada. Porque nosotros toda la vida, o sea, estamos, es nuestra piel, nuestro cabello, los intestinos, bueno, porque, o sea, por ejemplo, en las mujeres, porque hay mucho cáncer de mama, bueno, porque es una glándula que está sometida a muchos cambios hormonales y bueno, está sometida a muchos cambios. Entonces, en esos cambios en que las células se van formando, hay formación de nuevas células, esas formaciones empieza a haber una célula que sale con alteración, que muta, y entonces no es una célula normal, es una célula cancerígena. Y si nuestro sistema inmune está apto, empiezan las natural killer, ¿verdad? Y los macrófagos, porque los linfocitos y los natural killer tienen unos sensores y ellos empiezan a liberar interleuquinas, empiezan factores, bueno, que si el factor de necrosis tumoral, bueno, muchísimos factores y bastante complejos. Esto es un sistema, bueno, no nos sabemos lo complejo, pero a la vez lo fascinante que es este mundo, ¿no? Y entonces ellos empiezan a secretar una cantidad de citoquinas, los factores de necrosis tumoral, y entonces empiezan a activar, bueno, y eso empiezan a ver puras señales ahí en el sistema inmunológico, y empiezan todos, ¿verdad?, a ir al lugar donde está bueno, las células cancerígenas, el cáncer, y bueno, y empiezan a digerir, por decirse así, a comer, a eliminar las células tumorales. Es por eso que la psiconeurología, una de las herramientas, por ejemplo, es la imaginación guiada. Yo lo hice muchísimo, porque, fíjense, o sea, a pesar de yo haber tenido 16 metástasis, yo decía, bueno, yo debo tener células cancerígenas por mi cuerpo, porque si yo tenía 16 ganglios, y bueno, y todos sabemos que esas células se propagan a nivel sanguíneo, a nivel linfático, y tú puedes tener más células en tu cuerpo. Entonces yo hacía todos los días la imaginación guiada, que es una de una aventura contra el cáncer de la doctora Castés, y bueno, bueno, uno se la puede hasta recrear y hacer. Yo muchas veces hacía mi misma imaginación guiada, enviando mis natural killer, mis linfocitos T, a
revisar mi cuerpo, a ver dónde había células tumorales y que las eliminaran. Porque y cuando tuve bueno, pequeño incidente el año pasado, yo hice muchísimo ejercicio de visualización guiada. Y de hecho, la doctora, la cirujana me dijo que prácticamente cuando me hicieron la biopsia, prácticamente retiraron todo lo que era el pequeño tumor que estaban haciendo. Porque yo desde ese momento empecé a activar mucho, o sea, a hacer mis ejercicios de imaginación guiada, llevando las natural killer y los linfocitos T al sitio del tumor. Y ahí, y eso tú lo haces con la quimioterapia, que tú llevas la quimioterapia al sitio de la... Este es un tema muy apasionante y extenso. Sí, Y yo me acordé si me gran quedo parte, aquí, esa parte me encanta. nos llevo a las emociones y los sentimientos, Carmen. No, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a Sigamos. seguir. Bueno, entonces, ¿qué son ok, pero en las emociones interactúan, aparte de las hormonas, bueno, yo les hablé del cortisol y la adrenalina, porque bueno, es como lo que más escuchamos. Y bueno, también para simplificar, pero también hay muchas otras hormonas, ¿no? Porque también está la oxitocina, que son hormonas del bienestar, ¿verdad? O sea, muchísimas, y hormonas que actúan, inclusive la hormona de crecimiento, ¿no? Pero más o menos, claro, como en el estrés actúa el cortisol y la adrenalina, me enfoqué en esa. Entonces, adicionalmente a las emociones interactúan los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias liberadas a nivel de las neuronas, o sea, las neuronas las liberan a nivel, como quien dice, intersticial, o sea, son liberadas a nivel del cerebro, entre neurona y neurona, cuando se produce un estímulo, el cuerpo neuronal libera esta sustancia química, porque esto es un fenómeno muy interesante y apasionante, porque es una liberación, un fenómeno químico y eléctrico. Entonces hay una reacción eléctrica que ocurre por el axón de la neurona, y entonces se libera el neurotransmisor, que es una sustancia química, y a la vez favorecido bueno, por una descarga eléctrica, y actúa a nivel bueno, de las neuronas, a nivel cerebral. Claro, esto es algo bastante complejo porque, bueno, también se sabe que, por ejemplo, a nivel del sistema gastrointestinal, la microbiota, que está el 80% del sistema inmune, allí también hay una producción de 95% de serotonina, pero esta actúa de otra manera. Entonces, a nivel, cuando los neurotransmisores actúan a nivel cerebral, son neurotransmisores, y cuando ellos viajan, por ejemplo, inclusive el que se produce a nivel intestinal, cuando viajan a nivel del cuerpo, bueno, ya se hablan como a nivel son hormonas porque viajan a nivel sanguíneo. Entonces, es para que entiendan que hay neurotransmisores que solo actúan a nivel cerebral porque no atraviesan la barrera hematoencefálica, bueno, que son una barrera que no permite que salgan las sustancias del cerebro. Entonces, bueno, aquí, bueno, no mucho, pero bueno, seguramente muchos han escuchado de la dopamina, la serotonina, son las más las más escuchadas, pero bueno, tenemos la acetilcolina, el GABA, el glutamato, la noradrenalina y las endorfinas. También las endorfinas son muy escuchadas. Bueno, la serotonina la dice la hormona de felicidad, que se secreta cuando tenemos bienestar. Bueno, las endorfinas cuando hacemos ejercicio, la dopamina es el neurotransmisor del placer. Y entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque cuando yo les mostré la primera lámina de cuando perdonamos, cuando tenemos emociones positivas, cuando estamos en un estado de satisfacción, de paz, de gratitud, ¿qué tenemos? Liberación de neurotransmisores, ¿verdad? Y bueno, inclusive y de las hormonas como la oxitocina, que nos da un estado de bienestar. Es y bueno, que también el cuerpo agradece la resiliencia, agradece este estado de gratitud, de emociones positivas, y se refleja en nuestro cuerpo a nivel bioquímico y a nivel eh, del sistema nervioso central, todo lo que hemos hablado. Entonces, yo les decía al inicio que muchas veces confundimos emociones y sentimientos, pero no es el mismo fenómeno. Son fenómenos distintos, y es importante entender esto. ¿Por qué?
Porque las emociones, las básicas, que es el miedo, la ira, la tristeza y la alegría, hay muchas más, pero bueno, estas son las básicas, y me voy a referir a estas para hacerlo más sencillo. La emoción es una respuesta orgánica, innata y universal. O sea, es una respuesta fisiológica del organismo. O sea, es algo así como que, o sea, te da ira y, o sea, tú no sabes que te da ira. O sea, de repente tú ves algo que, o te responden mal, no sé, en el banco, o en la calle, o te tiran el carro y te da una rabia, o te da, y eso es algo que tú no controlas, porque es algo repentino. Entonces, las emociones son una respuesta orgánica, o sea, es universal porque en general, bueno, esto es algo como, claro, también depende de las culturas, pero, o sea, la ira es la ira en todos lados del mundo, ¿no? Ujú. Y es una respuesta adaptativa del organismo, o sea, cuando nos da rabia, o sea, el organismo de repente libera adrenalina, muchas veces tienes aumento de la frecuencia cardíaca, tienes sudoración, entonces es una respuesta adaptativa del organismo. Y suceden de manera involuntaria, o sea, uno no controla que te va a dar ira, o sea, porque cuando te da de repente. Es de duración breve y, y sucede de manera involuntaria. Entonces, eso tarda unos minutos, pero lo que viene a continuación, que es lo que muchas veces se confundió, es el sentimiento. O sea, es lo que te queda. O sea, que es como, el sentimiento ya es la expresión mental de lo que te pasó. Entonces, en el cuerpo empieza a haber una cantidad de conexiones y entonces tu mente, o sea, y todas las memorias que tienes en el hipocampo dice, o sea, por ejemplo, la ira se transforma de repente o por ejemplo, en este caso que vimos de la Irma, se puede transformar en sufrimiento, o se puede transformar en dolor, o cuando por ejemplo, la alegría, que se puede transformar en felicidad, porque la felicidad, o sea, la felicidad, el bienestar, la esperanza, el sufrimiento, esos son sentimientos, y los sentimientos son la parte cognitiva, es la parte en que tú procesas esa emoción. Entonces, el sentimiento tiene una duración prolongada, que puede ser meses, años, y bueno, y cuando tú recuerdas algo, o cuando de repente ves una foto y Ujú. te recuerdas algo, eso es el sentimiento, porque estás activando tus memorias a nivel del hipocampo, y entonces eso es porque es un proceso consciente, un proceso que tú evocas. Entonces, Ok. eso es el sentimiento. Y el sentimiento aparece cuando se procesa la emoción. O sea, es y por eso es tan importante tener conciencia de nuestros sentimientos. O sea, es muy importante, o sea, cuando te sientes mal, que te detengas, que pienses, o sea, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, si tengo taquicardia, si estoy contracturada, si tengo, o sea, como mucho estrés cuando las personas se contracturan, o tienes acidez, o dolores de cabeza, o sea, entonces, o sea, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Hacerte como un escáner para concientizar qué sentimientos estás en ese momento, porque nuestra mente trabaja con imágenes y esas imágenes evocan sentimientos y esas imágenes están guardadas en el hipocampo. Entonces esto o sea, todo va engranado Ujú. y por eso es tan importante entender este proceso, ¿verdad? No sé si me quieres hacer una pregunta, Carmen, o si Ah, me... no, me gusta esta parte de la emoción y sentimiento. O sea, la separación, porque sí, generalmente lo ponemos que es lo mismo. Y tú, Pero no es lo mismo. Realmente el sentimiento es un proceso conceptual, cognitivo, o sea, que el sentimiento viene de procesar la emoción. El sentimiento viene de como que, o sea, por ejemplo, la tristeza es una emoción, pero el sufrimiento es el sentimiento. okay. La Claro, tristeza es una emoción, pero el dolor es el sentimiento. Por eso es que hay esa frase que
uno escucha mucho que dice que la tristeza, o sea, como que tienes la tristeza, pero el dolor o el sufrimiento es opcional, porque el dolor y el sufrimiento es el sentimiento. O sea, tú el sentimiento, como eso está a nivel de la corteza cerebral, porque la emoción está a nivel de la amígdala, ¿verdad? A nivel de los núcleos, o sea, de los núcleos basales, a nivel del tallo. Entonces, es como, son estructuras como involuntarias de nuestro cerebro. Pues, bueno, no involuntarias, pero que tú no controlas. En cambio, los sentimientos, como ya están procesados, es a nivel de la corteza pensante, frontal. Entonces, eso sí lo puedes como, lo puedes controlar y lo puedes procesar y lo puedes hacer y los debes hacer más conscientes. Claro, por ejemplo, o sea, lo entiendo, lo veo ahora, lo entendía automáticamente, ahora te lo estoy entendiendo como, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos perdón, tú puedes tener una persona que yo siempre les digo, como que no hay rabia, un poquito más de rabia, un poquito menos de rabia, es rabia. O sea, es rabia, miedo, ¿cuáles son las? Miedo, ira, miedo, Es miedo, tristeza, tristeza. rabia y alegría. Esas son las básicas, Exacto. las Entonces, cuatro básicas. cuando estamos trabajando un proceso, algo que estamos trabajando hoy, algo que nos pasó, la idea es preguntarles qué es lo que te está generando y con qué relación tiene con algo de tu pasado. Entonces, sí, pero es que no tiene nada que ver, porque esto es menos que lo que me pasó en el pasado. No es entonces yo les digo, rabia es rabia, no es un poquito de rabia o un poquito menos de rabia, es rabia. Y eso, entonces ya entendí como... Claro, porque la rabia fue en ese momento, Claro. cuando sucedió. Y lo que le queda a la persona es el sentimiento. Uh-huh. O sea, que es ese sentimiento, por ejemplo, la rabia te puede traer frustración, o Claro. te puede traer inclusive envidia o el egoísmo, o bueno, el dolor, el sufrimiento. Entonces, ese es el sentimiento. Entonces, porque claro, ojo, si tú recuerdas, activas esa memoria, puedes desencadenar la rabia. Claro, claro. Desencadenas porque, bueno, ¿por qué podemos llorar viendo una película? ¿O por qué recordando algo, un evento, nos puede volver a dar la rabia o la alegría o la tristeza? Porque estás activando todo ese sistema de conexiones y aparece la rabia. Ahí en ese caso sí es como voluntaria, ¿no? La Claro. emoción, pero porque te la estás provocando. Uh-huh. O sea, porque estás dando todo ese recorrido de todos esos mapas, porque esos mapas, o sea, es como un GPS y esos son mapas que se van activando. Entonces, bueno, ¿cómo se procesa esto en el cuerpo? Bueno, es como un esquema para cerrar esto que les quería traer, es que tenemos el medio externo, ¿verdad? Lo ven aquí a la izquierda, tenemos el medio externo, el evento del trauma, ¿verdad? Eso llega a nuestra mente, nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso central, nuestra mente capta ese evento, ese trauma o la ofensa, lo que sucede en ese momento, que activa inmediatamente el sistema endocrino, con liberación de hormonas, que cuando es una rabia muy fuerte o algo, o sea, puede ser el cortisol, la adrenalina y esa descarga hormonal y liberación de neurotransmisores que el sistema endocrino, como está en relación con el sistema inmunológico, a través de las hormonas, activa el sistema inmune, activa otros órganos y sistemas como el sistema respiratorio, el sistema muscular, el digestivo, y eso, ¿verdad? O sea, origina la emoción. Que son las 4 emociones básicas que dijimos: miedo, alegría, rabia y tristeza. Y fíjense que aquí tengo una flecha, voy a ver si que a través de las imágenes y nuestras memorias hay una conexión entre el sistema nervioso central y los sentimientos, o sea, es lo que resulta. Entonces, estas emociones que vienen de nuestro cuerpo, es como un sistema, es una cuestión más fisiológica en ese momento. Entonces, viene de las respuestas de las hormonas, los neurotransmisores del cuerpo, generan las emociones y después se procesan en sentimientos. Y esos sentimientos van, chic, para la mente. Y ahí se quedan.
Por eso es que hay que, si son sentimientos de, bueno, disconfort y no son sentimientos agradables, bueno, hay que procesarlo. Yo digo que, ¿por qué es importante saber esto? Porque esto te da conciencia de qué es una emoción, qué es un sentimiento, trabajar los sentimientos. Claro. Porque como las emociones son como bruscas, pasajeras, porque las emociones pueden ser segundos o minutos. Claro, también están los estados emotivos, pero yo lo simplifiqué así porque eso ya sería otra conferencia. Claro. Pero, y que tengan en cuenta que los sentimientos es la parte, o sea, que queda en nuestra mente, es la parte que nosotros procesamos y es la que queda registrada como a nivel de nuestro hipocampo. Bueno, Esta parte que tú pones aquí de las imágenes en memoria es lo que yo trabajo con, y voy a hacer una presentación, hago una cosa que se llama una cata radical. Entonces ponemos imágenes y memorias para ver que a cada quien le va a traer una imagen, una emoción diferente, y te va a traer una memoria diferente, y todo eso está relacionado con dependiendo de la historia, como tú decías anteriormente. Entonces tú sabes que Antonio Damasio, sí, Antonio Damasio, que es un neurocientista, por cierto, portugués, pero él estudió en Harvard Neurociencias y trabaja en California, no recuerdo ahorita en la universidad. Bueno, yo he estudiado muchísimo todos los trabajos de Antonio Damasio. Él dice que la mente está compuesta por imágenes. Porque nosotros, y que en la evolución del ser humano, en la evolución él habla hasta como desde las bacterias y el ser humano, nosotros nos diferenciamos de los seres inferiores, de los animales, por las imágenes. Porque nuestra mente trabaja con imágenes. Muy importante el procesamiento de imágenes a nivel cerebral. Claro. Y todos los estudios de las neurociencias, bueno, cada vez, porque, o sea, todo lo guardamos con imágenes. Claro, y además también eso es lo que nos diferencia los unos de los otros, porque todas las imágenes son, tú puedes tener una imagen de algo que los dos estamos viendo o de algo que los dos estamos viviendo, sintiendo, viendo. Pero la percepción es diferente. Pero la percepción es diferente. Exacto. Y de hecho el estrés, que eso es algo que, bueno, lo que pasa es que ya el estrés es como otro tema, la percepción del estrés es diferente para cada persona. Claro. Y por eso es que la percepción, eso también es algo que nos diferencia. ¿Cómo percibimos el estrés? Porque eso va a depender del entorno que tú vives, de tus creencias, bueno, de donde tú naciste, de todo. O sea, el estrés que vive un latino o nosotros aquí en Venezuela no es el mismo del que viven, no sé, un japonés o un europeo. O sea, la cultura, el medio ambiente, la parte psicosocial, ambiental, todo modifica. Y como estamos hablando de perdón también, culturalmente, el perdón, cómo interpretamos lo que significa el perdón, tiene que ver también no solamente con todo esto, sino con la cultura. Bueno, les quiero terminar esta intervención, que amablemente me hizo Carmen, que bueno, fue algo que yo como reflexioné después de prepararles todo esto, es que haz que tus sentimientos sean los catalizadores de tu crecimiento personal y aprendizaje. Elige el camino de la alegría y el bienestar, que contribuyen y promueven la salud. Bueno, muchísimas gracias por darme este espacio. Y bueno, nada, de verdad que espero que les haya gustado, que les haya, que les haya sido de provecho. Y bueno, yo estoy a la orden para lo que quieran. Ay, no, encantada de tenerte, y me conectaste con algo que me apasiona también. A mí me encanta la parte científica, así que aquí hay para todos, de todo y para todos. No dejen de ver en entrevista, de compartir con su familia, con sus hermanos, con alguien que tenga alguna enfermedad, hoy como estamos hablando de enfermedad, algo que tenga que aprender.
Y a ti, Ibe, muchísimas gracias por darnos esta clase tan maravillosa. Bueno, gracias a ti, Carmen, y bueno, gracias a todos los que se conectaron y están viendo esta charla en cualquier lugar del mundo, pues estamos globalizados. Esto es algo que también tenemos que dar gracias a la tecnología del Internet, el hecho de poder estar en tantos lugares, bueno, de verdad que es algo que, bueno, lo estamos viviendo, de verdad que yo agradecida y honrada. Bueno, ustedes amigos, aquí abajo va a estar la información de ella, sus redes, su biografía, y dejen comentarios para que ella se comunique con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.